La ausencia de antijuridicidad, la justificación. La antijuridicidad expresa una relación de contradicción entre una determinada forma de realización de un tipo penal y la totalidad del ordenamiento jurídico. En otras palabras, antijuridicidad significa la contrariedad de un hecho típico con el derecho en su conjunto. Por ello no basta que una conducta sea típica, relevante para la ley penal, para afirmar sin más que sea antijurídica. Porque ya se sabe que tipo y antijuridicidad son conceptos distintos. Una conducta es contraria a todo el derecho, y no solo que es relevante, interesa a una parte del mismo, el derecho penal. Lo cual comporta afirmar que puede haber conductas típicas que, sin embargo, no sean antijurídicas. Y desde luego, también comporta la existencia de conductas que sean típicas y también antijurídicas. Esta aparente paradoja solo puede explicarse desde dos presupuestos básicos. Primero, que el derecho es un todo unitario del que el derecho penal es solo una parte. Y segundo, que en la vida humana existen situaciones de conflicto de intereses, en los que para salvar uno de ellos es inevitable dañar al otro. De ahí que digamos que la muerte del agresor, que es una conducta típica de matar, no sea antijurídica porque el agredido tenía derecho a defenderse. No había otra solución que elegir entre una y otra vida. Y el derecho opta por la del agredido ilegítimamente bajo ciertos requisitos. Así, en ciertos casos, el ordenamiento jurídico contempla como adecuados a derecho determinados comportamientos típicos que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos. En estos casos no hay contrariedad al derecho, y reciben el nombre de ausencia de antijuridicidad. Y esta ausencia de antijuridicidad acontece cuando concurre una causa de justificación. La mayoría de la doctrina considera que el fundamento de la justificación reside en la idea del conflicto de intereses. De modo que surge un conflicto entre dos bienes jurídicos, el tutelado en el correspondiente tipo penal y otro que trae causa en otro precepto legal, ya sea en la misma legislación penal o ya sea en otra clase de norma. Y este conflicto únicamente puede resolverse a favor del interés superior. Cuando este interés superior es el contenido en otro precepto, obliga necesariamente a salvarlo en detrimento del interés protegido en el tipo penal. En definitiva, para salvar el bien superior es imprescindible sacrificar el bien de rango inferior. Y precisamente llamamos causas de justificación los supuestos de conflicto, en donde se ejercita, mediante una conducta típica, un derecho preponderante en detrimento de otro inferior. Un caso extremo es el derecho a la vida, pues el ordenamiento autoriza con ciertos requisitos a salvar la vida del agredido a una costa de sacrificar la propia vida del agresor. Esta causa de justificación se conoce como legítima defensa. Así, puede decirse que la conducta de matar al agresor es típica pero no antijurídica, porque en última instancia resulta justificada. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que el nacimiento de intereses, bienes o derechos, así como el ejercicio legítimo de los mismos, proviene del ordenamiento jurídico en su conjunto. De modo que las causas de justificación no surgen únicamente del derecho penal, sino que generalmente traen causa en normas del derecho privado, del derecho administrativo y muy especialmente de la Constitución. Baste como ejemplo señalar los conflictos más habituales entre tipos penales y los derechos fundamentales. Así el conflicto entre conductas típicas de los delitos contra el honor y la invocación del derecho a la libertad de expresión e información. O el conflicto entre otros derechos fundamentales y el ejercicio de deberes públicos o ejercicio legítimo de profesiones y cargos públicos. Derecho al honor. Intimidad, libertad, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, entran en conflicto con los deberes impuestos a autoridades. A continuación estudiamos precisamente las causas de justificación existentes en el CCP nicaragüense de 2003, es decir, los supuestos de ausencia de antijuridicidad. Esto es, los casos en los que aunque se haya realizado una conducta típica, existe un interés superior reconocido por el derecho, que autoriza la lesión ocasionada. Eso sí, siempre que haya discurrido conforme a los cauces y requisitos exigidos legalmente. No obstante, las causas de justificación se hallan tasadas en el ordenamiento jurídico, pudiendo operar a través de la legítima defensa, del estado de necesidad y del ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo o del cumplimiento de un deber.
Todas ellas se encuentran expreso acomodo en el art. 34 Código Penal, dentro de las llamadas eximentes de la responsabilidad criminal. 4. Legítima defensa. La eximente de legítima defensa está regulada en el art. 34,4 grados del Código Penal de 2003. Si concurren todos los requisitos exigidos, opera como una causa de justificación que exime totalmente de la responsabilidad penal. Pero también puede aplicarse como eximente incompleta, esto es, como una atenuante cualificada, art. 35, 1 grados con relación al art. 80 Código Penal, donde establece su penalidad atenuada, cuando falta alguno de los requisitos no esenciales requeridos en el precepto y entonces determina una atenuación de la pena. Se acepta tanto la legítima defensa propia como la de terceros. Es decir, que se puede alegar legítima defensa por el mismo sujeto agredido que se defiende de una agresión. Pero también se puede invocar legítima defensa en casos en que el defensor acude a defender a un tercero que está siendo agredido. Ahora bien, tanto si se trata de defensa propia como si se trata de defensa de un tercero, el art. 34,4 grados Código Penal exige la concurrencia de 3 requisitos esenciales para poder apreciar la eximente, que son agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, y la falta de provocación suficiente por parte del defensor. A. Según doctrina y jurisprudencia, la agresión ilegítima consiste en un ataque actual, inminente, real, directo, injusto, inmotivado e imprevisto. Ha de ser un ataque real, que suponga un peligro real y objetivo con potencialidad de dañar un bien jurídico. En principio, cualquier bien jurídico personal es susceptible de ser atacado y, por consiguiente, de ser defendido: vida, integridad, libertad sexual, libertad de movimientos, intimidad. En caso de defensa de los bienes, existe agresión ilegítima cuando el agresor ha dado comienzo a un delito o falta y que se ponga en peligro grave de deterioro o pérdida inminente. STS 14 de noviembre de 98. No existirá legítima defensa por falta del requisito comentado, en los siguientes supuestos: cuando se repele una vez que la agresión ya ha concluido, en casos de riña mutuamente aceptada, por meros insultos o amenazas, ante petición de explicaciones, o imprecaciones verbales o de gestos equívocos, por la negativa a entregar algo, o incluso ante la negativa de retirar un vehículo aparcado. Muy complejas son las hipótesis de error acerca de la agresión, llamados legítima defensa putativa, a los que deben aplicarse las reglas del error. Bien unos entienden que ha de aplicarse el art. 25 Código Penal, mientras que otros apreciarán el art. 26 Código Penal, salvo cuando se trata de errores evidentes. Ejemplos característicos son los casos donde el sujeto cree erróneamente que alguien le va a agredir, y entonces, creyendo que se está defendiendo, dispara sobre el supuesto agresor. B. La necesidad de la defensa es el segundo requisito esencial y ha de concurrir siempre, tanto para apreciar la eximente completa o incompleta. Para que pueda hablarse de defensa ha de existir previamente una agresión actual, que es justamente la que desata la necesidad de repelerla. Si no existe agresión actual, no hay situación de defensa. Nuevamente hay que recordar los casos de error, donde se produce una apreciación equivocada acerca de la existencia de un peligro inminente. Defensa putativa. Desde luego, requiere una valoración objetiva sobre la necesidad de defensa. Esta valoración ha de efectuarse desde una perspectiva ex ante, situándonos en la posición del que se defiende, que incluye el análisis de todas las circunstancias concurrentes. STS Español de 17-998. Por ejemplo, para doctrina y jurisprudencia existe necesidad de defensa si se trata de dos agresores armados, aunque luego fueran armas de fogueo, al tiempo que gritaba que lo iban a matar. Pero por el contrario, no existirá necesidad de defensa, no apreciando siquiera la eximente incompleta, si el agredido inicialmente, una vez desarmado el agresor, comienza o sigue. En todo caso, requiere una valoración desde módulos objetivos: paridad entre el bien atacado y el afectado por la reacción defensiva, la proporcionalidad del medio o instrumento utilizado, y el empleo o uso del mismo, el mayor o menor desvalimiento de la víctima, la perturbación anímica del que se defiende. También ha de tenerse en consideración la posibilidad de huir o retroceder y la existencia de alternativas defensivas menos gravosas. Por ejemplo, estas resoluciones del Tribunal Supremo Español de SSTS 9 de diciembre de 99.
23 de enero de 98, 30 y 98. En principio todos los bienes son defendibles, salvo que se trate de lesiones insignificantes. También aquí son de gran complejidad los casos de error sobre la existencia de un peligro inminente que justifique la reacción defensiva. Desde luego no puede apreciarse la eximente en casos de agresión ya finalizada o ya detenida por el agredido. Junto a la necesidad de la defensa, ha de exigirse la racionalidad o proporcionalidad del medio empleado para repelerla. Se trata de una difícil valoración que supone un criterio flexible de proporcionalidad, también efectuado desde una perspectiva ex ante, y considerando la situación en que se encuentra cada sujeto. Así, ha de evaluarse la existencia de otras alternativas de defensa menos gravosa. La paridad ha de efectuarse entre la entidad del ataque y de la defensa, la diferencia de edad y corpulencia, la semejanza objetiva de armas e instrumentos, el uso que se haga de los mismos, el estado anímico del que se defiende, posibilidad de dirigir el disparo a una zona corporal menos vulnerable. Por ejemplo, habrá proporcionalidad entre el ataque con un palo de grandes dimensiones y con un clavo en la punta, empleado de forma letal, y el disparo con arma de fuego. Pero generalmente se dirá que no existe proporcionalidad objetiva entre el ataque con un palo de billar partido por la mitad y el uso de una navaja de 11 centímetros. Doctrina y jurisprudencia siempre exigen un ánimo de defensa, que constituye un elemento subjetivo de la causa de justificación, STS 23 de enero de 98. Otro argumento para excluir la aplicación del eximente es precisamente si no se aprecia el citado elemento subjetivo de justificación, que sucede cuando el ánimo es la venganza, o en casos de riñas mutuamente aceptadas. C. El tercer requisito es la falta de provocación suficiente del que se defiende. No se trata de valorar si la conducta del agresor es o no una provocación suficiente, sino si el que se defiende previamente había provocado la conducta del agresor con actos que determinaron necesariamente su ataque. STS 16-298. Por ejemplo, no se apreció la legítima defensa en el caso de una riña entre dos grupos, pues no existió provocación suficiente si, después de la discusión, uno de los grupos atacó a uno solo de los miembros del otro. Estado de necesidad justificante. Se encuentra regulado en el art. 34,5 grados, y al igual que la anterior causa, puede operar tanto como eximente completa, impunidad, como también incompleta, determinando en este caso una atenuación extraordinaria de la penalidad, arts. 35,1 grados y 80 Código Penal. El precepto señala textualmente, el que en estado de necesidad, lesione o ponga en peligro un bien jurídico o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos. 1. Grados el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. 2. Grados la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto. 3. El necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. El estado de necesidad es siempre una situación límite y excepcional, que han de ponderar los jueces en cada caso. Según constante doctrina y jurisprudencia, la apreciación del eximente precisa que la realización de la conducta típica sea la única forma de salvar un bien jurídico. De lo contrario, cuando el conflicto de bienes pueda ser resuelto por otra vía menos gravosa, habrá faltado la necesidad, y con ello la posibilidad de aplicar la eximente. Desde luego no cabe alegar estado de necesidad en casos de legítima defensa, del agresor frente al que se defiende. Generalmente se admite por doctrina y jurisprudencia que el estado de necesidad se considera causa de justificación cuando el conflicto se plantea entre bienes desiguales, sacrificando el necesitado el bien inferior en beneficio del interés superior. Mientras que se considera que el estado de necesidad es una causa de inculpabilidad, una excusa, cuando el conflicto se produce entre bienes de igual valor o de la misma entidad, sacrificando uno en beneficio del otro. STS 24 de noviembre de 97. Se considera justificado quien para salvar la salud ante una situación extrema de hambre, hurta pequeñas cantidades de alimento. O quien para salvar la vida de unos niños en peligro a causa de un incendio allana la morada ajena. En cambio, si se trata de bienes de la misma entidad, solo se apreciaría como causa de inculpabilidad o excusa, pero no como causa de justificación. Salvar la propiedad del necesitado sacrificando la propiedad de un tercero. En síntesis,
La enumeración de los requisitos del estado de necesidad son los siguientes. Existencia de un mal inminente y grave, que ponga en peligro manifiesto un bien jurídico propio o ajeno. Al igual que en la legítima defensa, cabe el estado de necesidad propio y el de tercero, necesidad de lesionar un bien jurídico ajeno con el fin de evitar el peligro. Que se hayan agotado todos los recursos existentes para solucionar el conflicto antes de proceder ante causa, lo que exige siempre una ponderación judicial de los intereses en conflicto. El mal ha de ser actual, absoluto, real, efectivo, grave, inminente, injusto e ilegítimo. El peligro de afectar a bienes básicos del sujeto o de su familia, gramo, alimento, vestidos, vivienda, asistencia médica, que el sujeto necesitado no haya provocado intencionalmente, dolosamente, la situación de necesidad, y que el necesitado no tenga, por razón de su cargo u oficio, la obligación de asumir o sufrir. Los efectos del mal, STS 26-398. Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo y cumplimiento de un deber. Según el art. 34,7 grados del Código Penal, está exento de responsabilidad criminal el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En el caso de la Policía Nacional, el uso de la fuerza y las armas estará regulado por la ley respectiva. Con esta redacción se configura la eximente como una norma abierta, que mediante una remisión normativa, abre la justificación a otras fuentes del derecho distintas al derecho penal. La razón es muy simple, ya que en otras ramas del ordenamiento jurídico, derecho administrativo, derecho civil, derecho tributario, se contienen derechos y obligaciones que, ejercitadas legítimamente y dentro de ciertas circunstancias, autorizan a sus titulares a realizar conductas típicas, lesionando bienes de terceros. El art. 34,7 grados Código Penal contiene, por tanto, una cláusula general de justificación, lo que significa que en el ordenamiento jurídico nicaragüense, las causas de justificación no conforman un sistema cerrado, sino abierto, puesto que permite acoger en su tenor a cualquier derecho o deber procedente de otras normas jurídicas. Queda consagrado de esta forma un principio o. Por ejemplo, si el Código Procesal Penal y otras leyes obligan a los fiscales a acusar, esto es, a imputar delitos contra las personas contra las que existan indicios racionales, nadie podrá decir que cometen un delito de calumnias, imputar falsamente un delito, puesto que la ley les obliga a ello. El art. 34,7 grados del Código Penal contiene 3 eximentes diferentes, aunque todas nacen del mismo principio general. Así pues, se distingue entre el ejercicio legítimo de un derecho, el cumplimiento de un deber, y el ejercicio de un oficio o cargo. Todas poseen en común la exigencia de que su ejercicio sea legítimo. Es decir, ha de discurrir por los cauces legales y los medios empleados han de ser jurídicamente idóneos. Por ejemplo, el acreedor tiene derecho de crédito a cobrar lo que le debe sobre el deudor, pero ello no le autoriza a hacerlo de cualquier forma, sino dentro de los cauces jurídicos previstos. Así, no puede intimidar al deudor, ni usar violencia contra su familia, ni robar o hurtar sus bienes. Todos tenemos derecho a manifestación, pero para que este derecho sea legítimo, ha de haber obtenido autorización gubernativa y discurrir conforme a la misma. Respecto al ejercicio legítimo de un derecho, destaca el ejercicio de derechos constitucionales, libertad de expresión e información, huelga, manifestación y reunión, asociación, el derecho de corrección de padres y educadores respecto a hijos y alumnos, castigos moderados, o los derechos nacidos del consentimiento del titular del bien jurídico, lesiones consentidas en la práctica de actividades deportivas. También cobran importancia los supuestos de ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber nacido del ejercicio de un oficio, como los relativos a la profesión de abogado, médico o periodista, secreto profesional, intromisiones en el honor e intimidad de terceros, determinadas intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos. A continuación nos centraremos en el cumplimiento de un deber nacido del ejercicio de un cargo público, y en especial a los relativos a la actuación de los agentes de la autoridad. Pensemos en el agente de policía que practica una detención, o entra en un domicilio, o registra a un sospechoso, y en general todos los casos donde se emplea violencia o coacción con la finalidad de preservar el orden público, y en los que pueden producirse privaciones de libertad,
de la intimidad, lesiones a la integridad o incluso la muerte de un ciudadano. Pues bien, la doctrina general sentada en esta materia por la doctrina y la jurisprudencia ha señalado que la eximente es aplicable a los agentes de la autoridad en misión de garantizar el orden jurídico y de servir a la paz colectiva, cuando la actuación es necesaria para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, STS 21-9. 99, pero ello no significa que se conceda una facultad absoluta, sino sometida a los cauces habituales propios del cargo y a las circunstancias concretas. Una enumeración más detallada de los requisitos que generalmente suelen exigirse puede resumirse del modo siguiente: a. Que el sujeto activo sea autoridad, funcionario público o agente de la autoridad, y que tenga competencia para el uso de medios violentos en el ejercicio de sus funciones. No procede si se trata de vigilantes privados. B. Que la actuación se haya producido dentro del ejercicio de sus funciones. Hay que ponderar el riesgo y el deber de intervención en todo tiempo y lugar. C. Que exista cierto grado de resistencia o de actitud peligrosa de la víctima. D. Que sea necesario el uso de la violencia. Necesidad en abstracto, es decir, que sin el empleo de violencia no le hubiera sido posible cumplir con la obligación de su cargo, precisa de un juicio ex ante de ponderación, que la violencia o coacción concreta utilizada sea la menor posible para la finalidad perseguida, esto es, que se use el medio menos peligroso y menos lesivo posible, en atención a las circunstancias concretas concurrentes. Necesidad en concreto que requiere de un juicio ex post. La valoración de los anteriores requisitos corresponde efectuarlo a los jueces, y requiere fundamentalmente un juicio de proporcionalidad, donde, además de enjuiciar la necesidad abstracta y concreta del uso de violencia, deberá efectuarse una ponderación racional de los intereses en conflicto, la especial preparación de los policías, la concreta utilización de las armas, si se trata de supuestos graves o leves, etc. También puede apreciarse la eximente incompleta si falta algún requisito no esencial. Por ejemplo, si existe necesidad en abstracto del uso de la violencia pero no concurre la necesidad en concreto. E igualmente es posible aplicar las reglas del error en casos de inexistencia de necesidad o de error sobre la proporcionalidad concreta. En cambio, si ha existido un uso excesivo de fuerza, desaparece la causa de justificación, tanto como eximente completa como incompleta, STS 16 de enero de 98. Ejemplos. No concurrirá la eximente cuando no exista necesidad en abstracto del uso de la fuerza para detener a un ciudadano que se encontraba sentado en la calle, en actitud pasiva, esperando a su esposa, causándole lesiones. Tampoco concurre cuando la policía usa violencia para detener a un ciudadano porque se negó a colaborar y a identificarse, al no existir razón alguna para ello.